Hola, buenos días. Hoy 6 de diciembre, Día de la Constitución, 43 aniversario de aquella votación de 1978. Algunos no votamos, éramos muy pequeños, otros no habían nacido y algunos de los que nos escuchan sí que habían votado. La Constitución, hasta el momento más larga de la historia de este país, un día que algunos pensamos que es un giro importante en la historia de España y un día donde pasa lo que habitualmente está pasando. Por cierto, hemos tenido un par de días donde hemos estado un poco más de relax, aprovechando un poco estos días, pero ya en principio volvemos a la actividad habitual. Como decíamos, un día donde no por primera vez, sino como viene siendo habitual, no vienen partidos de esos que curiosamente ahora sí forman parte del gobierno. Hablamos de Esquerra, del PNV, de Bildu, Junts per Cat, CUP, Compromís o BNG, que apoyan al gobierno, es decir, el gobierno se queda en este caso solo en el día de la Constitución, en el día creemos de todos, recordemos que fue aprobado por una amplia mayoría, y en un momento en el que desde hace meses, años podemos decir, se está haciendo esa campaña que hoy se ha vuelto a incentivar en redes contra la monarquía, como si la Constitución fuera exclusivamente la monarquía. Es algo muy curioso, porque estos que defienden la República, ojo, lícito defender lo que cada uno quiera. Hombre, poner en entredicho la monarquía diciendo ciertas cosas cuando es el sistema, por ejemplo, de países como Dinamarca, Suecia, Holanda, que no parecen precisamente dictaduras, es cuanto menos curioso. Es más fácil encontrar estropicios sociales en el mundo en repúblicas. Recuerden la frase república bananera, no se llama monarquía bananera, para hacer un pequeño chascarrillo. Y la realidad es que se sigue haciendo eso de intentar desde dentro, en este caso desde los desechos, vamos a decir, de Podemos, intentar movilizar a través de redes, no sabemos muy bien a quién, porque la realidad es que cada día están más lejos de la calle y más lejos de la realidad. Nosotros siempre explicamos que el caso de España, cuando se analice históricamente este periodo, deberá ser explicado como una copia de Cataluña, esa catalanización de la política española que algunos han intentado llevar, desembarcando en principio a personajes infectos de Cataluña en Madrid y luego siguiendo sus políticas de pactar con todo aquello que fuera necesario para mantener el gobierno, intentar sumar una realidad paralela a la real. Imagínense hasta hoy, Batet ha dicho una frase que nos ha hecho mucha gracia, porque es una frase que se decía mucho en Cataluña, cuando empezaban a sentirse algunos presionados por la justicia. Y la frase de Batet ha sido que no hay que judicializar la política. Esa frase hace años se decía en Cataluña, antes obviamente de que los líderes catalanes acabaran todos en la cárcel. Que luego los han indultado los amigos de Madrid, pero estuvieron en la cárcel por cometer obviamente delitos y delitos graves. Y un día como hoy es un tema que está bien recordar, porque al final en democracia quien comete delitos graves acaba en la cárcel. Tema que no deben olvidar, aunque Batet diga que no hay que judicializar la política. Perdone, señora Batet. Sí, usted, presidenta del Congreso, tercera persona institucional de este país. Recuerde una cosa importante. La democracia no son ustedes, la democracia somos todos. Y hay una cosa que se llama división de poderes. Y cuando alguien infringe la ley, sobre todo con gravedad, como estamos asistiendo, claro que ha de aterrizar la justicia para poner orden. Porque la justicia es un poder independiente de la propia democracia y obviamente está, entre otras cosas, para impartir, como dice la palabra, justicia. Y si algún político se excede, no es que se politice, no es que se judicialice la política, sino que hace su trabajo la justicia. Batet, recordando esa catalanización de la política española que hace tiempo hemos comentado, que creemos que es el aspecto más denostable, con una pequeña diferencia en Cataluña y en el resto de España que creemos es importante matizar. Cuando pasó aquello en Cataluña, el gran problema es que esa pequeña convulsión, digamos, en algún momento grande, que llegaron a declarar aquella república, recuerden, de 8 segundos, un hito histórico sin lugar a dudas, pues esa república de 8 segundos se hizo también porque parte de la estructura social de Cataluña en el poder estaba a favor de esa revolución independentista, llamémosle así.
manejaban los medios de comunicación, pero sobre todo, y es la clave, manejaban las estructuras, como por cierto siguen manejando en muchos casos, de Cataluña, y así le ha ido a Cataluña. Y esa realidad que algunos creen que es paralela, es la realidad que pasaba en Cataluña. Y de eso, que cuando sucedió lo que sucedió, que esa supuesta república, la republiqueta que se dice aquí, catalana, fue un auténtico fracaso de 8 segundos, la economía y la sociedad catalana se fueron al carajo, porque no había lugar donde asirse, no había lugar para responder, no había lugar para volver a crecer, no había donde apoyarse para volver a convertir a Cataluña en locomotora de España y del sur de Europa. Y ese pequeño matiz cambia en el caso de España. Porque la gran diferencia no son los medios, que también están prostituidos en mucha clase en España, no a tal nivel como en Cataluña, donde podemos decir que es el 98% de los medios, el 95% si quieren, exceptuaríamos un par como mucho, el resto totalmente prostituidos al dinero público, digámoslo con claridad, y en el resto de España hay ese doble matiz. Por un lado, los medios no están tan prostituidos, aunque nosotros los critiquemos como algunos creen, porque están en su terreno, digamos, con los suyos, porque en España fomentan eso, la polaridad, de una forma muy efectiva los medios. Oiga, nosotros lo que informamos es lo real, lo que informan los otros son ultraderecha. Y por otro lado hay un factor importante que hemos dicho que en Cataluña existía. En Cataluña lo que se llamaría estructuras, vamos a llamarle, de Estado, en este caso, de comunidad, eran proclives al independentismo, proclives a romper la estructura de país, proclives a romper España, porque los habían colocado ellos mismos, al ser una institución, y alguno no lo interprete mal, sucedánea de lo acontecido en España, pasaba eso. En el caso de España creemos que hay una estructura de Estado que sí que responde a los embates que quieren romper el Estado, y es una estructura, aunque a algunos les cuesta entender, suficientemente digna y suficientemente rígida, y que respeta la democracia, y que cree en la democracia, y que creen los españoles, y que creen los ciudadanos, que es prácticamente imposible de romper. Sí que es cierto que ambos movimientos, el independentista, acabarán donde acabó, 8 segundos, ahora cada vez más desnortado, bueno, amenazando tirar pedradas, como hemos visto ayer, a un niño de 5 años, en fin, se están convirtiendo en lo que siempre habían sido, la famosa peor ultraderecha, como decía algún eurodiputado, curiosamente, por cierto, para quien lo piense, no español, que decía que los partidos catalanistas eran la auténtica ultraderecha más fascista y retrógrada de toda Europa en su historia. Parece evidente viendo situaciones como esta, donde, recordemos, un profesor universitario, que es universidad, no lo ha echado fuera todavía, dice que sí, que hay que tirar pedradas a la casa de un niño de 5 años porque pedía hablar en castellano. En fin, cosas, sus padres obviamente, cosas que uno queda sorprendido. Estos son los demócratas catalanes. Imagínense, nosotros lo explicábamos en su momento, los que nos hemos tragado esta, digamos, conflicto catalán, por llamar de alguna manera, hay que llamarle así, nos hemos tragado y lo hemos explicado más de una vez, desde amenazas de muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Y les puedo asegurar que al final es que era para echarse unas risas, porque veías la indigencia moral y la indigencia intelectual de muchos de estos personajes y te dabas cuenta de que con estos no se hacía una república, es que no se hacía ni el programa de Barrio Sésamo, porque no saben ni adelante, atrás, ni arriba, abajo, no saben nada, son auténticos descerebrados, eso sí, mamando de dinero público, porque a diferencia de lo que decíamos en España, ellos mantienen las estructuras internas y nadie se ha preocupado de deshacerlas. Consecuencia, Cataluña en la cola de España, Cataluña en el ombligo del mundo y Cataluña destrozándose día a día de una manera, bueno, insulsa, vamos a decirlo así, porque sinceramente creemos que aburre a todo el mundo. A diferencia de España, lo que decíamos, tiene una estructura de Estado, creemos, sólida, y una estructura de Estado y unos medios, no todos obviamente, algunos medios, con capacidad todavía de ser beligerantes, cuando se intenta romper lo que algunos pensamos, o una mayoría de españoles pensamos, es el mejor sistema que puede tener España en estos momentos. Creemos que la democracia es un sistema imperfecto, obviamente, no lo vamos a negar, pero creemos
que en un país como España, entre tener una monarquía de gente cabal y tener un presidente, imagínense a Zapatero de presidente de la República, pues ¿qué quieren que les diga? Hombre, supongo nos repartiría un poquito de las minas de oro a todos, pero fuera de eso se montaría su suntuoso palacio, sería un gasto más elevado y no seríamos referencia como podemos ser actualmente hasta en temas diplomáticos, como puede ser Dinamarca, Suecia u otros países con monarquía en la propia Europa. Algunos sí que creemos en la igualdad de las personas, pero también entendemos que las estructuras de país deben hacerse funcionar de la manera más eficiente para todos. Y creemos que ese es el sistema. El día de la Constitución, como hoy, un día donde creemos que se puso una piedra importante en el 78, y que algunos creemos que obviamente hay que mejorar la democracia, obviamente hay que mejorar la política de este país, porque mucha gente se ha metido en la política aprovechándose de la situación, del desconocimiento, digámoslo así, y de los miedos de unos y de otros para forrarse. Y eso parece que no es lo más lícito, pero creemos que el sistema funciona y que el sistema se va reforzando cada día más. Estamos en una democracia todavía joven, apenas 43 años, el proceso más largo, eso es cierto, de la historia de España, y creemos y apostamos porque se siga así durante un periodo largo. No tenemos dudas de que no se hará caer el sistema, aunque algunos crean que eso es posible, otros tenemos claro que hay mecanismos de defensa que lo evitarán. Serán tiempos complejos, pero también les digo una cosa que algunos vemos muy importante de aquellos que venimos del conflicto, como hemos denominado, catalán, y es que en Cataluña hubo un momento que parecía que todo se podía perder y nos dejaron tirados, hay que decirlo así de claro, porque llegó un momento que el cansancio del resto de España era notable y muchos apostaron porque se fuera al carajo Cataluña y quedamos los que quedamos y entre los pocos que quedamos conseguimos girar la situación. Pocos comunicando, muchos en la calle y muchos apoyando que no era el camino correcto. La gran diferencia también en España es que hay más comunicando y hay más de los que la gente cree apoyando. Y con otra diferencia, los que apoyan en España, en el resto de España, hablan, se manifiestan y son consecuentes de que las cosas hay que decirlas para poder solucionar los problemas. En Cataluña, en fin, por las circunstancias de cada uno, saben que luego cuando se acabó el procés empezaron a salir pajaritos y pajaritas diciendo que estaban en contra, no sé qué, que habían estado años y años callados. Nosotros, como saben, lo único que hicimos es echar unas risas, tomarnos una copa de buen vino y pensar cuánto hipócrita existe en este país. En fin, creemos que en España la situación no cambia mucho, se catalaniza la política española con la diferencia de que aquí no habrá republiquetas de 8 segundos ni nada parecido. Aquí simplemente van a ir perdiendo la posición, ya han perdido la calle, ya han perdido las redes sociales, solo les falta perder el gobierno. Y lo peor para ellos, como pasó en Cataluña, que si no se proclamó la independencia con ese movimiento, jamás se volverá a tener la oportunidad. Bueno, mientras estemos vivos, obviamente, nadie sabe qué pasa en el 2122. Algunos esperamos no estar haciendo el programa ya y estar un poco más descansados, aunque sean unas pequeñas cenicitas que vuelen por vaya usted a saber dónde. Ya. Perdón. Y en ese sentido, algunos pensamos que si la fuerza de esa izquierda casi extraparlamentaria, radical, no ha logrado reventar la democracia todavía, ahora que está decaída, no lo va a hacer. Y puede venir un periodo largo y largo donde esa izquierda extraparlamentaria, incluimos ahí al propio Sánchez, desaparecerá de la política de España. Saben que a veces nos podemos equivocar, pero saben quienes nos escuchan desde hace tiempo que las tendencias acaban siendo lo que son. Como lo que es, o parece que no es esa afición del presidente y de algunas ministras, hablamos en este caso de nuestra gran amiga, la Trimaster Joly y el Sofá Calviño, de utilizar los aviones para cualquier cosa. Hoy han ido 2 a Bruselas, según parece, apenas hay 10 vuelos regulares de Madrid a Bruselas, pero claro, las señoras ministras no pueden ir a Bruselas. Una, por cierto, se fue ayer noche
Debía tener que hacer noche en Bruselas, porque claro, no vaya a tener que levantarse la señora a las 5 de la mañana para que le lleven al avión presidencial y la lleven a Bruselas. No, ha de ir tranquilamente a la tarde, suponemos se aburre en casa, no tiene otra explicación tampoco. Hombre, los domingos a la tarde dan películas muy malas, hay que reconocer, en la tele, y quienes vieron La Casa de Papel lo dieron desde el viernes, quienes les interesó, te daba tiempo el sábado para verlo. Pero bueno, en fin, eso son anécdotas de personajes insulsos, pero donde decíamos, pues han tenido que coger el avión privado para ir a Bruselas, porque está claro que de Madrid a Bruselas saben todos que no hay ningún otro tipo de comunicación, y no puede ir en Vueling, no puede ir en Ryanair, no vaya a ser que se tenga que poner cerca de una persona anónima. Porque estos personajes viven de eso, de esa farándula extraña, de esa farándula parece telecinquiana, vamos a decirlo así. Solo les falta al Jorge Javier al lado entrevistándoles y preguntándoles qué tal estaba el café en el avión. La realidad, sumen a eso esa esencia, esa particularidad de Sánchez, que ya no es una, dos, tres, no sabemos ya cuántas veces, de ir a los congresos del partido poniendo un acto en una empresa cooperativa, en este caso en Murcia, en el día de ayer, para camuflar que realmente va al acto. Si se fijan los telediarios, no aparece en ningún lado ese acto de empresa, aparece el acto de partido. Y como hemos dicho en alguna ocasión, eso es tan fácil como saber qué se programó antes, y uno, repasando agendas, se da cuenta que siempre está programado antes el acto de partido y luego el acto de empresa. Algunos pensamos que eso es malgastar el dinero público, porque obviamente el señor Sánchez puede ir al acto de su partido cuando quiere y donde le dé la gana, y puede ir incluso, algunos pensamos en el Falcon, nos parece buena idea, pero que lo pague su partido, no que lo paguemos los españoles. Es el pequeño matiz, que hay muchos que ya hablan de temas de seguridad, etcétera. Oiga, si el presidente Sánchez no puede salir a tomar un café a la calle, no es por un tema de seguridad. Recuerden, los últimos terroristas que hubo en este país, sin contar los yihadistas, que saben que no tienen, ¿cómo decirlo?, no irían por un presidente, van un poco por todos nosotros. Pero los últimos terroristas que ponían en su objetivo a los políticos, los terroristas de ETA, joder, cohabitan con el presidente. Están a favor del presidente. Antes pegaban tiros en la nuca, ahora cenan con el presidente. Hombre, pues se entiende que la seguridad ahí es más el miedo y el pánico a salir a la calle, a lo que ya pasó ayer nuevamente, a que la gente le chille, la gente proteste. Y eso a Sánchez, que le hemos dicho e insistimos, es muy malo en las cortas distancias cuando tiene que improvisar, pues le parece fatal. Pero claro, entenderán, y creo que en eso también estaremos todos de acuerdo, que las manías personales de un presidente no deben elevar el gasto público, porque si no, imagínense que mañana tuviera manía, vaya usted a saber qué, por ejemplo, al Congreso, como el caso de Sánchez, y decidiera pues cerrarlo unos meses o no hacer sesiones de controles durante un mes. Hombre, eso en una democracia sería feo. Ah, que lo ha hecho. Bueno, en fin, este país en eso es un cachondeo. Y viendo los socios que apoyan al gobierno, recordemos, los que no han ido hoy, Esquerra, PNV, Bildu, Junts per Cat, CUP, Compromís y BNG, curiosamente no han ido hoy al Día de la Constitución, que es el elemento que hace que estén allí. Desagradecidos, haya patadas en este mundo. Seguramente algunos echan de menos a Franco y no son precisamente los que algunos acusan de echarlos de menos. A todo esto, otra de esas cosas que decimos desde hace días, ya sé que la frase decimos desde hace días la estamos repitiendo últimamente mucho, pero hemos comentado también que estamos en un momento de que el análisis es complicado y muchas veces hay que jugar al día a día prácticamente en nuestros programas y a veces decimos cosas que al cabo de pocos días suceden. Decíamos que Pablo Isla quedaba libre, era una consecuencia de su salida de Inditex, que comentamos que no salía en muchos medios, se hablaba del tema de Marta Ortega, de la nueva presidenta, incluso hemos leído ya artículos de que si puede ir bien, puede ir mal. Nosotros seguimos nuestra opinión, creo que debimos ser los primeros en decirlo, que el señor Amancio Ortega haga lo que le salga a los cojones, es su puta empresa. Si mete a su hija, genial. Si le va bien, de puta madre para ellos. Si le va mal, bueno, perderá un poquito, pero tampoco perderá mucho y pondrá otra persona luego. Entendemos, quienes tenemos hijos, quienes hemos gestionado empresas, hombre, pues ¿qué te hace ilusión poner a tus hijos? ¿Que luego lo hacen mejor y son unos cantamañanas o peor? Ahí depende de la preparación y las ganas de cada uno.
Con lo cual, esas críticas que sobre todo nos parecían sorprendentes, por ejemplo, de Rejón, cuando había colocado a su padre en un consejo asesor, en fin, o le habían regalado las becas por ser quien era, pues cuanto menos te echas unas risas. En definitiva, lo que decíamos, Pablo Isla quedaba libre y, según parece, Pablo Casado le ha ofrecido entrar en el PP. Y de forma educada, Pablo Isla le ha dicho que no. Hombre, entre nosotros. Nos llama Pablo Casado, que ya les aseguro que no nos va a llamar, y también le diríamos que no. Bueno, ahora sí sale que sí de aquí unos meses no nos insulten y nos digan de todo, pero en principio sería que no, porque no nos lo va a ofrecer, obviamente. Pero es que es lógico y normal. ¿Quién se junta a un caballo perdedor? Salen nuevas encuestas hoy que la bronca interna del PP vuelve a llevarle por detrás del PSOE y Podemos. Y esa realidad parece que no se le escapa a nadie, excepto obviamente a Pablo Casado y a Teodoro, porque la realidad es que en una situación como la que hay, con la calle totalmente enfrentada al gobierno, con una realidad económica e incluso sanitaria desastrosa, y la oposición, ya hablamos obviamente del PP, que es el partido líder de la oposición, no consigue sumar y sumar. Experimentos como el de Madrid han salido espectacularmente bien y no son capaces de entender que ese modelo que funciona es el que hay que intentar repetir. Casado no ilusiona y Casado no convence ni a Pablo Isla ni a nadie. Imagínense una conversación, ¿qué te va a decir Casado? Hola Pablo, soy Pablo. Y el otro dirá, vale Pablo, ¿qué quieres Pablo? Pues vamos a hacer un Pablo, yo que sé qué, pero la realidad es que, sinceramente, alguien de los que nos escucha cree que si le llamara Casado quedaría convencido. Hombre, creemos que es difícil. Casado ahora mismo no solo no convence, sino lo peor, que no aporta nada a la oposición y que aporta mucho más, curiosamente, al gobierno que a la oposición. Como parece que poco aporta también al gobierno Yolanda Díaz con esos movimientos que empiezan ya a salir, a sentirse, a escucharse, cosas que, joder, y volvemos a lo mismo, qué mal nos sabe, que parece que se escuchan primero en este programa. No sé si es que aquí tenemos al final, como nos decían y criticaban hace unos meses, que pensábamos que teníamos una bola de cristal. Yo les voy a confesar, a las mañanas me levanto, pongo la bolita y empiezo a poner las manos y decir, ¿qué pasará hoy en España? Y me lo explica. Bueno, si alguno se lo quiere creer, bueno, cada uno es libre de creer lo que quiera. La realidad, como imaginarán, no es esa. Pues parece que Yolanda Díaz, según informes internos, pues no acaba de sumar y puede ser un bluff. Vaya por Dios, qué novedad. ¿Cómo va a ser un bluff? Nuestra amada Yolanda con los 3 másters, con el tema de pederastia, con el tema de todas las cosas que tiene en su pasado. Por cierto, ninguna de rigor. ¿Cómo va a ser un bluff esta señora? Con lo bien que viste, con lo bien que va a la peluquería, con lo bien que suben los aviones privados. Pues parece que esa es la realidad. Nosotros siempre hemos dicho 2 temas fundamentales. Una, alguien tiene un botón para hacer estallar a Yolanda Díaz cuando quiera. Tema 1. Recordemos que solo por el tema de los másters, según ley, con ley en la mano, debería haber sido cesada hace años, pero puede ser cesada mañana también. En fin, siguen constando esos másters, curiosamente, en los boletines del Congreso, porque allí no se pueden modificar. No como en el Ministerio, que los modificaron y se vanagloriaron de explicar el tema de Bolonia, que creemos algunos que no saben ni dónde está Bolonia, en fin. Pero la realidad, eso va por el amigo Vendrell, ese que tienen ahí colocado, que se debe creer que está moviendo a Dios, cuando realmente está moviendo un angelito que no tiene ni alas y se va a pegar un trompazo de narices. Porque el problema fundamental, insistimos, es no tener estructura. Es que la gente, o algunos se creen que la política es, pues nada, sacar un candidato y decir, ole, por tus huevos, vamos a presentarte y ganar las elecciones. Y hombre, ya está claro que sin estructura de partido, en un país donde los partidos suman mucho más de lo que algunos creemos deberían sumar, que eso es otra historia, pero la actualidad es la que es y los cambios se harán, si se pueden hacer desde dentro. Pero la realidad es que los partidos suman y sin partidos, sin estructura, tú no vas a ningún lado. ¿Te quieres cargar además? Como es normal, porque Podemos, ¿para qué está? Bueno, para nada, seamos sinceros. Solo falta que Yolanda Díaz se sumara a Ciudadanos. Recordemos que ayer Arrimadas decía que no demos por enterrado su partido. En fin, lo de Arrimadas de verdad, ¿eh? Yo
hemos dicho antes, hemos hablado de Barrio Sésamo, no sé si los que tienen una edad se acuerdan el circo de la televisión, aquello de Fofó, Fofito, Miliquito y Gaby, creo que se llamaba el otro. Faltaba obviamente Inés en ese conjunto, porque nos hubiéramos divertido mucho con sus canciones y sus tonterías, porque lo de Inés Arrimadas de verdad es para hacerle un monumento, pero un monumento a la gilipollez, vamos a decirlo así, Plaza de la Gilipollez en Barcelona y Madrid, con una flor llamada Inés Arrimadas, en fin, es lo que tiene la política. Pero ¿dónde íbamos? Sin estructura, Yolanda Díaz sigue jugando a los golpes de efecto, creyendo, recordemos el grave error, el charco donde se ha metido, que va a acabar con consecuencias penales de hablar de que ella avisó de la pandemia. Pensaba, o suponemos, creía de que nadie le iba a hacer caso, porque si no, no se entiende tal tontería. Pero la realidad que ahora dice que antes de final de año estará publicado en el BOE la reforma laboral. Suponemos, sin acuerdo con nadie, porque, hombre, si la COE se suma a esto, pues ¿qué quieren que les diga? Ya tenemos, y lo hemos escuchado alguna vez, nuestra opinión sobre Garamendi, y parece que sería otro nuevo error de alguien que le gusta más la foto, más el carrete, que la realidad de la calle. Porque al final la política lo que obvia en muchas ocasiones es algo que queremos sencillo, y es algo que es la esencia de la política, que es que la política nace para solucionar los problemas de la gente. Y los problemas de la gente se ven tomando un café, caminando por la calle, cogiendo el metro, cogiendo el avión, cogiendo el tren, no volando en aviones privados, no haciendo caterings de partido, no alejándose de la realidad de un país. Y un país donde, por cierto, hablando de gente extraña, nos aparece una filtración nueva de Redondo. Sí, Redondo, recuerdan aquel que parecía también el dios, o parecía Tila, porque por donde pasaba no quedaba nada, que, vamos a decirlo así de claro, se fue, lo largaron, nos parece indiferente, fracasó en sus entrevistas, en sus movimientos, y ahora se dedica a filtrar pues aquella famosa, entre comillas, reunión con dos personas, los tal Migueles, que tuvo unos días antes de su salida del gobierno. Según dicen, y esto nos encanta de algunos medios que dicen, fuentes bien informadas, podrían decir directamente, oiga, que nos ha llamado Redondo y nos ha explicado la historia, y nos quedamos tan anchos y no parece que haya tanto intríngulis. Pues la realidad es que necesita aparentar y aparecer, y en este caso queremos recordar, le ha tocado el Confidencial, donde, por cierto, antes de ayer rajaban contra aquellos periodistas que nosotros defendemos. Hablamos del equipo de Javier Negre, donde, aparte que estemos o no, defendemos el equipo de 7 Noticias, que donde no estamos, aunque alguno quisiera que estuviéramos, y no estamos ni vamos a estar, pero también los defendemos porque hacen preguntas normales en democracia. Pues salió el medio El Confidencial, uno de sus contertulios o de sus columnistas, diciendo barbaridades, confirmando que uno de los medios digitales con más prestigio en su momento vuelve a ser un basurero, donde se juntan algunos por mantener su ego y sus cosas. Y Redondo parece que usa los basureros para intentar sacar mierda, para intentar colocarse nuevamente en un lugar donde parece ha quedado totalmente abandonado. Es lo malo a veces de apostar por caballos perdedores y es lo que sorprende a veces de los que se creen muy listos y se juntan con elementos como Sánchez, que parece que no ven que se ha ganado la vida de traición en traición. Parece inaudito que alguno todavía se fíe de él, y eso solo puede ser porque uno tiene ansia de poder y ansia de creerse el más listo de la clase. Redondo, lo hemos explicado en muchas ocasiones, hablaba del ajedrez, lo rebajamos a las damas, luego lo rebajamos al parchís, ahora recuerden, ya está para nosotros en el piedra, papel o tijera, y seguramente es un personaje, vamos a decir, un pelillo inteligente, pero al que le ha podido el personaje, algo por cierto, y si no le pregunten a Yolanda, o le pregunten a Inés, algo tan habitual en la política española últimamente, que tampoco nos deja de sorprender a nadie. Tan difícil es que haya un puñetero político, un puñetero asesor, un puñetero representante público, un puñetero comunicador, un puñetero algo en España, que pise la calle y escuche a la gente. Tan difícil es eso, tan difícil es lo que pedimos. Porque eso, al final, lo que hace es que tú estés orgulloso de los que están contigo, los que te votan, los que te escuchan, los que te siguen, y no hacerlo es que estás mirando por encima del hombro a todos. Y eso, algunos creemos, no es ni política ni comunicación. Y cómo no,
los datos económicos siguen desplomándose. Recordemos que la Unión Europea nos ha pasado de ser la locomotora de recuperación hace unos meses a ser el vagón de cola de recuperación. Y dos datos importantes. Primero, la capacidad de ahorro ha descendido y se ha desplomado un 66% en España. Aquellos que se dedican, por ejemplo, vamos a decirlo con claridad, a reformas, etcétera, etcétera, que han estado colapsados durante todo este año, seguramente, perdón, el anterior y este año, y seguramente buena parte del próximo, que empiecen a pensar que cuando la capacidad de ahorro se va, la gente no hace reformas, con lo cual, por decir un detalle de un subsector importante, a partir del año que viene, finales, va a venir un bajón, vamos a decirlo así. Y en eso, y obviamente en más cosas, consumo, coches, etcétera, etcétera, etcétera. También cae la creación de empresas, que aquí hay un dato curioso, como ha manifestado, en este caso lo hemos leído en un diario, en El Debate, si no nos equivocamos, uno de esos nuevos medios que hay, donde un analista hace una muy buena reflexión, dice, parece que ha habido más creación de empresas, pero el número de empresas que se han fulminado se ha elevado tanto que el resultado de una cosa y otra da que estamos en el peor periodo de la historia en muchos años. Y no hay que olvidar que aunque algunos sigan sin entenderlo, los que crean riqueza en este país son los, y vamos a decirlo con todo el cariño, porque nosotros lo somos, los putos autónomos y las putas medias empresas y pequeñas empresas y también obviamente grandes empresas. No se crea riqueza contratando 2 millones de funcionarios. Perdón, para quien no lo sepa, ni pagando 2 millones de ERTEs, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso no hace falta ser, como decimos a veces, un gran intelectual ni un gran economista. Eso simplemente hace falta, joder, sentarse en un sofá, pensar 2 segundos y darte cuenta. Algunos no tienen ni esa capacidad y deben estar más pensando en otras cosas más civilinas, vamos a dejarlo ahí, que en la realidad de este país. Y eso se suma a esa crisis internacional donde vemos que Evergrande, que hemos hablado alguna vez de ella, esa empresa china inmobiliaria, parece que vuelve a confirmarse que su caída va a ser inminente, no va a pagar los bonos y vamos a ver hasta dónde suma ese tsunami económico desde China. Estamos hablando de una empresa muy grande. Esto es como cuando en España cayeron las inmobiliarias, obviamente con un volumen infinitamente mayor, y recuerden lo que pasó, todo lo que se llevó por delante, y vamos a ver a dónde nos lleva esa situación. La economía no pinta bien, la sanidad, recordemos, pinta tampoco muy bien en el caso de Europa, pinta además esas manifestaciones, creemos todavía no multitudinarias, por mucho que haya enfoques en algunos momentos de que haya hasta violencia, pero sí que creemos que el hartazgo es cada vez mayor. Estamos leyendo, por ejemplo, que muchas cenas navideñas, etcétera, empiezan a cancelarse, vacaciones navideñas empiezan a cancelarse. Yo admito que las mías las he cancelado, no tengo ningún problema en decirlo, tenemos billetes de avión, los cancelé el otro día. Y la realidad es que parece que va a venir un fin de año cuanto menos complicado. Recordemos que en alguna cena navideña ya ha habido contagios múltiples y nadie dude que se van a multiplicar y mucho las cancelaciones. Nadie dude también que este puente va a significar que la próxima semana los datos de contagiados se disparen en España, muy lamentablemente, y vamos a ver a dónde nos lleva esa situación a las puertas de otras navidades que no sabemos si serán blancas o no. El tiempo de momento es oscuro y con tendencia al frío, pero lo que sí que parece que volverán a ser de estar en muchos casos en casa sin mejores opciones. Esa es la realidad que parece que se está imponiendo. Habrá que estar atentos a esta semana. Recordemos, esta semana es una semana que empieza hoy, una semana corta, vamos a decirlo así, pero va a haber actividad, va a haber mucha actividad, y la semana que viene creemos que va a ser una semana, vamos a llamar la palabra explosiva. Es una semana previa prácticamente allá a la Navidad, la siguiente ya estamos en el sorteo, que como saben, para muchos es el inicio de la Navidad, vamos a decirlo así, claro, y vamos a ver cómo se comportan estos días. Nosotros nos vamos a emplazar, hoy tendremos programa con Javier Negra a las 10:45 y luego tendremos nuestro programa de noche
y mañana seguiremos con nuestra programación habitual. Ya hemos descansado estos días, ahora volvemos a la actividad porque creemos que hay muchas cosas que explicar y nos gusta explicarlas. Como siempre, ten el pato en el canal La Transferencia y como siempre decimos, seguimos.